Hola, bienvenida, bienvenido a otra clase de metodología. Quizás se han preguntado en algún momento cómo podemos medir desde una misma variable o un conjunto de variables más de una vez. Lo digo quizás porque no es el diseño que más se utilice al momento de abordar un problema de investigación. Generalmente utilizamos diseños que miden un grupo de variables en un mismo momento o en una única vez. Bueno, pero también nosotros podemos utilizar la variable tiempo a nuestro favor en diseños particularmente interesantes, que son conocidos como los diseños longitudinales. El punto aquí es medir lo mismo en distintos momentos o en distintos lugares. Ya veremos a qué nos referimos con eso. Y como algo importante de lo que vamos a hablar, no solamente nos vamos a fijar en los diseños en sí, o en los procedimientos para poder generar una investigación longitudinal, un diseño longitudinal. Nos vamos a centrar principalmente en cómo analizar los datos que surgen de estos diseños. Así que comenzaremos con este conjunto de cápsulas relacionadas con este tipo de diseños y cómo analizar los datos vinculados a esos diseños longitudinales. Lo primero que tenemos que saber en este tipo de diseños y para analizar sus datos es el concepto de medición repetida. ¿Qué significa medir algo repetidamente? ¿Qué ocurre cuando uno hace una medición repetida? Eh, las observaciones que realizamos son en dos o más lugares de un mismo sujeto, por ejemplo. Imaginemos el siguiente ejemplo. Tenemos que medir la temperatura en una sola persona y tenemos distintas zonas del cuerpo en las cuales podemos medir la temperatura. La temperatura es una variable que se produce a partir de la actividad fisiológica del cuerpo. Y distintas zonas son ideales para medir la temperatura. Por ejemplo, la temperatura en nivel axilar, ahí tenemos una medición, 39,6 grados Celsius, y en el mismo momento podemos medirla de manera sublingual, y da una lectura de 37,4, por ejemplo. O bien, el actualmente muy conocido la forma de medir la temperatura mediante una pistola que se apunta a la frente y debido a la interacción con la temperatura del cuerpo, la temperatura de una lectura, 38,1 grados Celsius en este caso. Insisto, en el mismo momento, al mismo participante, se hacen 3 observaciones. Eso es un ejemplo de medición repetida. Ahora, generalmente tenemos el concepto de medición repetida vinculado al tiempo, a los momentos de medición, a hacer observaciones en distintos momentos. ¿A qué nos referimos con eso? Imaginemos ahora que solamente estamos tomando la temperatura a nivel axilar y tomamos una lectura a las 12 del día, 39,6 grados Celsius. Luego, a la 1 de la tarde, tomamos una lectura de 39,4 grados Celsius. Y a las 14 horas, de 39,1. Tenemos 3 observaciones de un mismo participante también, pero en momentos distintos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender de este concepto? Porque podemos medir la misma variable dependiente en 2 o más lugares o momentos, y al tener 2 o más observaciones de un mismo participante, un mismo sujeto de medición, o una misma unidad de estudio, en 2 o más lugares, en 2 o más momentos, vamos a empezar a tener estas medidas repetidas. Y esto nos permitirá saber o determinar el efecto de un factor independiente que vamos a llamar, un factor o variable independiente que vamos a llamar
medida repetida. Y generalmente esta variable de medida repetida la vinculamos al concepto de tiempo. Es interesante. Este modelo nos permite comprender el tiempo como variable independiente y que afecta a una variable dependiente que estamos observando. En el ejemplo anterior, la variable dependiente era la temperatura y la observamos como a las 12, a la 1 y a las 2 de la tarde. Ahí está la variable tiempo influyendo sobre la dependiente. ¿Cómo evoluciona la temperatura en función del tiempo? Otro elemento importante, lo hemos mencionado, las medidas son a las mismas observaciones. O sea, se hace a un mismo participante, se le mide en distintos momentos o en distintas áreas de su cuerpo o de una organización en distintos lugares. Ahora, ¿qué es lo que se puede observar? Siempre se observa una unidad, ya sea como observaciones agrupadas, un grupo, o a una única observación, un participante puntual. Ahora, cuando observamos un grupo, nosotros tenemos que tener los parámetros propios de ese grupo, que sería en este caso una varianza, una variación de puntuaciones en torno a un promedio. Y cuando observamos una única unidad, ya no tenemos una variación, porque tenemos una única unidad con un único valor, y por lo tanto vamos a tener una única puntuación. ¿Okay? Ahora, siempre estamos hablando, en todo caso, de variables continuas que estamos siendo observadas, de variables cuantitativas. O sea, la variable dependiente está en una métrica cuantitativa de intervalo de razón, por ejemplo. O en escala ordinal, como por ejemplo, si tuviésemos una escala de Likert, también podríamos incluirla como variable dependiente. Sabemos que las escalas de Likert, en paréntesis, son variables ordinales que podemos tratar como intervalo. Tenemos algunas lecturas vinculadas a estas presentaciones, y una de ellas es el libro de Antonio Pardo y Rafael San Martín del año 2009, y específicamente vamos a ver el capítulo 8 en esta presentación de ahora. Es el volumen 2 del análisis de datos en ciencias sociales y de la salud. Y en este capítulo 8 podemos encontrar esta frase de Antonio Pardo, que se refiere a cómo funcionan en el fondo estos modelos de medición repetida. Y es muy escueto, pero muy parsimoniosa su explicación. Y nos dice que se utilizan los mismos sujetos en más de una condición. Fíjense, los mismos sujetos en más de una condición. Y cambiando un poquito, haciendo variar un poco aquella frase, podríamos decir que se utilizan los mismos participantes en más de una condición. O si ustedes quieren, se utilizan las mismas observaciones en más de una condición. Participantes, sujetos, observaciones son sinónimos de lo mismo. ¿Okay? Y en estas cápsulas que vamos a presentar, vamos a utilizar el concepto de observación, por supuesto, como sinónimo de participante o de sujeto. Bien, creo que sería bueno también que tuviésemos en consideración una actividad para este conjunto para esta cápsula de hoy, y es la siguiente. Vamos a tomar el siguiente libro de León y Montero, también curiosamente el mismo capítulo 8, diseños experimentales con los mismos sujetos. El libro se llama Métodos de Investigación en Psicología y Educación. Vamos a tomar vamos a leer lo que dice en la página 229, 233, son algunas páginas de este texto, y realizaremos la actividad que propone ahí León y Montero. Es muy interesante esa actividad, como para comprender más sobre este concepto de mediciones repetidas. Bien, nos vemos en una próxima clase de metodología. Adiós.